tardes, pueblo, que el Señor te bendiga. De verdad que es de mucha bendición estar de regreso nuevamente con ustedes mediante esta plataforma, mediante este medio, como tú lo quieras llamar. Bendecimos la vida de todas aquellas personas pendiente en qué momento se subió un video. Que el Señor les bendiga, pueblo. Les amamos y les extrañábamos. Es de mucha bendición estar con ustedes nuevamente aquí, compartir una palabra, la palabra que te vivifica, la palabra que te alimenta, que te restaura, que te fortalece, que te hace vivir confiado. Quiero leer la palabra del Señor en San Juan 1:23. Vamos a orarle al Padre. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es fortaleza, tu palabra es espíritu. Padre, que esta palabra, Señor, que esta palabra haga lo que tú quieras que haga en cada vida, en cada corazón, que traiga respuesta, que liberte, que sane, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé ministrado a través de esta palabra, de la palabra del Señor. Vamos a leer el 23 en San Juan 1:23. Dices amén a la palabra. Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecé el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Damos un saltito al 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impactante la vida de este hombre. Sabemos que el primer ejemplo, sin lugar a dudas, sin duda alguna equivocarnos, nuestro mayor ejemplo es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Hacedor, nuestro refugio. Pero digno de admirar, después de Jesús está está el apóstol Pablo. Está Juan el Bautista. Eran hombres que predicaban la palabra, eran hombres que hablaban. Dice que cuando los sacerdotes le preguntaron a Levita: ¿quién eres tú? Porque quiero decirte que el último libro del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, dice los historiadores, hubieron 400 años de silencio y hubo uno que se levantó, hubo uno que anunciaba el nombre del Señor y le preguntaron: ¿tú quién eres? Porque él hablaba palabra. Él dice: yo soy la voz que clama en el desierto, la voz que da a conocer el reino, la voz que da a conocer la verdad, la voz que hace dirigir mis pasos de aquel que me llamó. Un hombre de Dios, Juan el Bautista, un hombre que predicaba la palabra a la verdad, no acomodar, un hombre que predicaba realmente lo que estaba. Un hombre que no le importaba cuál era su situación, un hombre que no le importaba cuál era su diagnóstico, qué es lo que tenía en su entorno, en su contexto. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que Él es Dios. Él sigue siendo Dios por encima de tu situación. Él sigue siendo Dios por encima de tu diagnóstico. Él sigue siendo Dios por encima de lo que sea. Si no ha traído respuesta a tu vida, Él sigue siendo Dios. Si Él no te ha proveído, Él sigue siendo Dios. Si Él no te ha abierto esas puertas, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios por encima de la ciencia, por encima del conocimiento, por encima de tu intelecto, por encima de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu título. Él sigue siendo Dios por encima de la lógica, por encima de lo que tú quieras. Y a este hombre le preguntaron: ¿tú quién eres? Estaba en el desierto y le dice: es que yo soy la voz que clama, la voz que prepara el camino de aquel que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Este hombre no lo detenía nadie. Este hombre, por predicar la palabra, por predicar la verdad, por predicar la santidad, por predicar lo que escrito está, se metía a problemas. El apóstol Pablo decía: he caído mal por hablar la palabra, pero no importa dónde tú estés, cómo tú te encuentres, no importa, lo importante es llevar a cabo esta palabra. El sacerdote Esdras dice en la palabra Esdras 17: y dispuso su corazón ¿a qué?
a inquirir la ley de Jehová, a tener conocimiento, a saberla, pueblo. Pero no solo eso, además de inquirir, él había dispuesto cumplir sus mandamientos, cumplir sus leyes, cumplir sus estatutos. Y no solo eso, punto número 3, enseñar al pueblo de Israel qué es la palabra, cómo hay que vivirla, cómo hay que llevarla a cabo, cómo hay que ejecutarla, cómo hay que obedecerla. Juan el Bautista no le importaba, no le interesaba cómo predicaba la palabra. Él quería predicar la palabra. De hecho, la predicaba de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a la verdad. Él se metía problemas por esta palabra, pero sabía que esta palabra lo conducía a la rectitud, a la verdad, a la santidad. De hecho, dice la palabra que le dijo a Herodes: no es lícito que hayas tomado de mujer la mujer de tu hermano Felipe. Y fue encarcelado, pero a él no le importó. Él quería predicar la palabra. Pero yo te quiero decir que tu esencia es probada. La esencia de este hombre fue probada. Y cómo reaccionaba, qué actitud tenía cuando se encontraba en la dificultad que tenía. Cómo tú estás reaccionando frente al problema, cómo tú estás reaccionando frente a la necesidad, frente a la escasez, frente a la tribulación, al contexto, Mira, pueblo, que este hombre es un hombre digno de admirar. Todo lo que hizo, cómo tú te sientes, cómo predicas la palabra cuando tienes el problema encima, cuando tienes la necesidad, cuando no se te ha resuelto, cuando no se te han abierto puertas. ¿Cuál es tu actitud? Porque dice la palabra que él, de hecho, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueblo, remanente, iglesia, él lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero mira, pueblo, lo que pasó. Su esencia se le fue probada. Este hombre, Juan el Bautista, fue encarcelado a causa de lo que le dijo a Herodes. Mira lo que dice en Mateo 11. Vamos a leer el 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan las cosas que veis. Y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Wow. Quiero decirte que tu cárcel no altere tu diseño. Tu diagnóstico no altere. Tu necesidad no altere tu diseño, tu propósito, tu asignación. Juan el Bautista dijo en un momento: he aquí el Cordero. Él dijo, y vio Juan y dijo: he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero mire, este hombre cuando dijo eso tenía la libertad. Él estaba libre predicando la palabra. Y cuando se fue encarcelado, mira lo que la cárcel le tocó, su esencia. No permites que la cárcel altere tu esencia, tu diseño, tu asignación, tu llamado. Mantente firme, porque fiel es aquel que te llamó. Y dice que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Estaba preparando a sus discípulos, les estaba enseñando. Y dice que Juan, cuando escuchó hablar de los hechos de Jesús, mandó a 2 de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú?, le dice. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otro? Pueblo, qué fuerte está esto, iglesia. Empezamos leyendo que él dijo: y vio Juan. Pueblo, qué fuerte está esto. Qué poderosa es la palabra. Ya Juan, cuando estaba en su momento de proceso, de prueba, donde se le estaba haciendo probada su esencia. Ojo,
manda a 2 de sus discípulos y le dice, pregúntele, ¿es el Cristo? Pueblo, pero él ya lo había visto. Hoy te quiero decir que Dios sigue siendo Dios si no te ha resuelto la situación. Si no te ha proveído, Él sigue siendo Dios. Si no te ha sanado, Él sigue siendo Dios. Dale tu mejor adoración. ¿Sabes por qué? Porque tienes que entender que tu adoración, tu alabanza va más allá de lo que Él te pueda dar, más allá de lo que Él te pueda resolver, más allá de lo que Él te pueda dar, de lo que qué puertas te puede abrir. Más allá va tu adoración. Y Él le dice, ¿eres tú el Cristo o esperamos otro? Su esencia. ¿Qué pasa cuando Él tenía la libertad de predicar y ahora que se encuentre en la cárcel, duda? Es Él. Que tu proceso no te haga dudar. Que tu situación no te haga dudar. Que tu escasez no te haga dudar, que tu enfermedad no te haga dudar, que el tiempo no te haga dudar. Fiel es aquel que te ha llamado, fiel es el que te lo dijo, que en ese tiempo que tú estás pasando, sea de depresión, sea de angustia, sea de soledad, sea de escasez, sea de enfermedad, que no te haga dudar del Cristo que te llamó, que no te haga dudar del Todopoderoso, que no te haga dudar del Alfa, del Omega, del principio, del fin, porque Él es quien te ha llamado. Mira qué tremendo. Este hombre dudó por un momento, ya cuando estaba en esa cárcel, en ese lugar. Dudó, pueblo, él antes lo había visto. He aquí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué ahora cuando estaba en la cárcel dudó? Manda a preguntar. Hoy te quiero decir que Él sigue siendo Dios y no te ha resuelto. Él sigue siendo Dios por encima de la ciencia, de la enfermedad. Que tu situación, tu entorno, lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, no altere tu diseño, no altere tu llamado, porque Él sigue siendo Dios. Pero mira lo más impactante. ¿Cómo respondió el Todopoderoso? ¿Cómo respondió el amado, tu Padre? Dice, hay una diferencia entre responder y accionar. Y dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no hache tropiezo en mí. ¡Wow! ¡Qué impactante palabra! Mira lo que le respondió Jesús. Jesús no dijo, ¿y qué le pasa a Juan? Un día antes Él me dijo, un tiempo atrás Él me dijo, aquí viene el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Y qué le pasa ahora que esté en la prueba? ¿Qué le pasa ahora que esté en el proceso? ¿Qué le pasa ahora que esté en esa cárcel? No. Aprendamos de Jesús, cómo responder, cómo hablar, en qué momento hablar, en qué momento callar. La palabra dice en Proverbio que aún en el necio, cuando calla, el amado lo tiene por sabio. Jesús le dijo, Él no le dijo, oiga, escucha, ¿qué le pasa? Solo le respondió, y a saber a Juan las cosas que tú observas. Haz saber a Juan lo que tú has escuchado. Los leprosos, dice, escuchan. Los ciegos miran. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¿Cuánto hay que aprender de la mano? ¿Cuánto hay que aprender de nuestro Hacedor, de nuestro amado? Hoy te quiero decir que el brazo fuerte de Jehová aún no se ha cortado en el pueblo. Aún somos ese remanente escogido por gracia. Y sigamos creyendo que Él es Dios. No te has sanado, sigue creyendo que Él es Dios. No te has restaurado, sigue creyendo que Él es Dios. Que tu proceso, tu prueba, tu circunstancia no te debilite. Hoy oro en el nombre de Jesús para que sigas creyendo en tu amado. Hoy oro para que tú te sacudas donde tú estás, de todo letargo, de toda pasividad, en el nombre de Jesús, que sea el poder del Espíritu Santo. Que no te mueva, porque la palabra de Dios es infalible. No puede equivocarse, no puede fallar. Pueblo, como decía el salmista David, Salmos 41, pacientemente espera en Jehová y Él me escuchó. No permitas que lo que tú estás pasando, tu entorno, tu contexto, la enfermedad, la necesidad, las puertas cerradas, alteren tu esencia, alteren tu diseño. Hoy oro al Padre para que tú te mantengas firme, te mantengas creyendo en el amado. Dice la palabra en 1 Pedro, echa hacia Él toda ansiedad, toda carga, todo lo que te aflige, todo lo que te desespera, todo lo que te pone ansioso, todo lo que te pone triste, todo lo que te pone a llorar. Echa todo eso a tu amado, al Padre, a nuestro Dios.
Bendito sea el Señor. De verdad que ha sido de mucha bendición compartir esta palabra. Y no te olvides que Él sigue siendo Dios. No tienes trabajos, Él sigue siendo Dios. Las puertas están cerradas, Él sigue siendo Dios. Y la palabra dice que todo tiene su tiempo. Pueblo, sé bendecido con toda bendición. Te amamos en el amor de Cristo. Y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos veremos hasta la próxima para compartir una palabra, la palabra de Dios que es verdad. Meditemos en la palabra, pero más que palabra, más que Biblia, obedezcamos la palabra, cumplir sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él nos dejó aquí, su ley. Bendito sea el Señor, bienaventurado aquellos que creen, dice, aquellos que creen sin ver nada, bienaventurado. Que el Señor te bendiga y que el Señor aumente tu fe, aumente nuestra fe, nuestras fuerzas de seguir creciendo y permaneciendo en Él, que fiel es aquel. Y como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido, tú dices que estoy persuadida, nada me saca de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, que Él va a comenzar. Él va a perfeccionar, Él va a terminar lo que ya comenzó, lo que está comenzando, Él lo va a terminar. Pueblo, esté persuadido tú de eso, que nadie te saque de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu. Míralo, síguelo mirando con esos ojos espirituales, como dice la palabra en Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que tú hoy observas, de lo que yo observo, fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se veía. Sé bendecido, pueblo, te amamos. Hasta la próxima, bendiciones. Dios te bendiga, iglesia, amigo, tú, ahí donde tú estás, que el Señor te bendiga. Entrega tu corazón, como dice el proverbio. Hijo mío, dame tu corazón. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones, hasta la próxima.